dar esta sesión para que los padres que no están aquí puedan participar y ver este video más tarde también. Mm. Mario is ready. Yeah. And our plan is to move quickly through the workshop because we don't want to hold anybody. And since we're not in person, we just want to present the material and let everyone live their lives. Bueno, vamos a presentar esto rapidito para que todos puedan seguir adelante con sus vidas. So should we start, Ms. Mizana? Should probably start. Okay. So the subject of our workshop is stayed inside, stayed outside. Pues que vamos a practicar de decir es dilo adentro, dilo afuera. So as always, we're going to have a welcome, then we're going to give you the written tip. You won't have practice time today, and you will give us a final reflection later on. Pues ahorita vamos a la bienvenida, vamos a hacer los consejos de lectura, vamos a tener un tiempo de práctica y vamos a tener una reflexión y actualizaciones al fin de la sesión. Mario, tú sabes que podemos verte, ¿sí? And as always, these are the program incentives. You already know about them. You will always get books. You will, if you attend all the workshop and you meet your goal, which most of you have, you will get $30 gift card. And then if you attend workshops and your child meets stretch goal, then you get a $70 gift card. Pues aquí son los incentivos del programa. Si vas a asistir el programa, vas a sacar unos libros. Si has asistido a todos los talleres y alcanzaron a su meta de crecimiento, va a tener una tarjeta de $30 y libros. Y si llegaron a su meta y asistieron todos los talleres, van a tener $70 de tarjeta. Mario, ¿te vas a regalarme este dinosaurio? Su sonrisa dice que sí. So here's our update. So next week, on Tuesday, March 7th, there will be a normal programming day. Miss Pineda, do you want to just translate as I go? Or? Oh, bueno, sí. Pues el martes 7 de marzo va a ser un día normal y van a asistir al mismo tiempo. And then on Wednesday, there will be no program because we have an early dismissal day. Y el miércoles 8 de marzo no vamos en el programa porque hay un corto día. And then on Thursday, we will be celebrating the end of the SpringBoard term. And we are inviting you all to come and celebrate at 3:45. Y después el jueves 9 de marzo vamos a tener una gran celebración porque ya terminamos esta parte de nuestro programa. Vamos a comenzar a las 3:45 hasta las 5. Okay. So we will skip this because I don't think we have a lot of people here, right, Ms. Pineda? Right. All right, so here's our tip for today. Say it inside, say it outside. So first you will read it inside your head. Then we will picture the action of the words as we're reading. Third, we'll discuss what the text was all about. And then finally, we'll go back and read it aloud. The goal is to read without any errors. Pues este tipo de programa este día vamos a comenzar a aprender cómo dilo adentro de su cabeza y dilo afuera. Pues la primera cosa que vamos a hacer es leer dentro de tu cabeza. 2, vamos a imaginar las acciones mientras que lees. 3, vas a decir lo que leíste. Y 4, vas a volver a leerlo con su voz alto. Y padres, el consejo de ayuda es para que su hijo va a leer sin errores. Mm-hmm. So, when you read inside your head, as your child grows in reading, they will read more in their head instead of saying it out loud. So they should be able to hear themselves reading in their mind. It's like kind of like a whisper in your head. Mm-hmm. Pues un consejo para comenzar es que primero van a usar sus ojos para mirar a las palabras en la página y después ellos van a susurrar las palabras en su cabeza.
So when they hear themselves reading, they're going to be able to, when they say it out loud, they will sound like a reader, so they can read with a pace and expression. Pues para comenzar, ellos están susurrando adentro de su cabeza y ellos están practicando a leer y palabra a palabra. Right. So first they can try whispering, and then they can read just with their eyes. It takes practice. Sí, toca un poco de práctica. Primero ellos tienen que mirar a la palabra con sus ojos, susurrar las palabras, pero después solo usan los ojos para mirar las palabras. It's important to say that the main goal is comprehension. La meta es perdón, comprehensión. Perdón. I was reading that word and I was like, oh my gosh, that's a hard word. Sorry. All right. So picture the action as you read. So we are going to practice reading book, and I'm just going to pull out any book that I have right here. Oh, we have another person. Okay. And give me 1 second. I'm going to share the camera. There we go. All right. So here's, can you guys see it really well? Yep, lo podemos ver. So here's a book that I have. And first you will see that I'm going to try to whisper the words to myself. So it says like this. Now that I'm done whispering and reading, I'm going to say it out loud because I already know what it says. I can say it without any mistakes. Miss Pineda? Perdón. Okay. Ok, pues ahora es mi turno donde voy a leer este libro a susurrar. Oh, perdón, tú tienes el pantalla. La pantalla. Ok. Pues el objetivo es leer sin errores, porque yo le leo en mi mente, en mi cabeza. Ahorita yo puedo leerlo bien. I do not like them, Sam, I am. Because I already know what it says and I understand what it says. Now I can read like a real reader, like an author. Pues como ella comenzó a susurrar con su boca y después ella tomó su tiempo otra vez y después usó sus ojos para ver las palabras. Y ahorita puedo leer como el autor. Un momentito. Okay. So you should read a few sentences, pause, and then use the word to create a picture in your mind. Pues van a leer algunas palabras y después vas a tener un dibujo o un foto en su mente de lo que está pasando. So, sí, imagina un escenario, los personajes, lo que está sucediendo. Pues, por ejemplo, si yo estoy leyendo este libro, yo puedo ver que, oh, este libro está diciendo sobre esto. I understand now. So he said, un momentito. That I read, I do not like them, Sam, I am. So, yo leí en mi mente, oh, I think, yo pienso, is it okay, Miss Pineda? I'm just going to say. Yeah. Yo pienso que este carácter está enojado, no lo quiere. Por eso yo voy a decirlo aquí con voz. I do not like them, Sam, I am. Porque yo entiendo qué pasó en el libro. Yo también quiero incluir una cosa más. Sí, puede practicar con un libro más simple. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se dice la letra I. Or we could start with a simple book. I have a book called The Letter I. So, ellos pueden ir a la primera página y ellos lo pueden susurrar y como en iguana. Y después ellos lo van a decir en su cabeza, pero con su dedo calladito. Y después en su mente, ellos están pensando de un
iguana. So they're going to use their finger one by one. After they whisper, they're going to think of the word. They're going to say with their head. We should not hear any talking. And as they're reading the words, they're picturing of a iguana because that's legit that they're reading. Okay. So, now that we have read the text in my head and pictured what happened, we will talk. It would help me. I'm sorry. It will help me to talk about what I read. So, can anybody volunteer? I don't know if that's a good question. To explain what I read. So I'm going to read something. Yo voy a leer algo. Y si alguien puede explicar después qué voy a leer. I don't know, Miss Pineda, do you have any Spanish books? Sí, yo tengo unos aquí. So Miss Pineda va a leer y alguien va a explicar que ella... ¿Lo voy a leer o susurrar? Leo, sí. Sí, ok. Y como el iglú. I'm going to spotlight you. Ok, vamos a comenzar. Y como en iglú. ¿Eso es una buena práctica? Do you have a book that is like has more like a story? If not, I can look right here really quickly. Okay. Oh, yo lo tengo. Do Okay. you want me to do it? Because I have it right here. Okay, okay. Ok, un momentito, gracias. Es nuestra primera vez hacer eso en Zoom. Ok. Good afternoon. If you are a Un momentito. Pues, por ejemplo, yo leí este libro y yo lo estaba leyendo así. Primero voy a leerlo en mi cabeza. So first she's reading in her head. You can see her lips are moving because she's trying to read. Puedes ver que el boca está moviendo mientras que ella está leyendo. Y ahorita voy a leerlo en voz alta porque yo sé qué está pasando en el libro. Yo puedo leerlo bien, sin errores y con expresión. Expresión, sí. Sí, so now she's gonna read it in her high voice high. and then she's gonna try to do it without making any errors because she already read it once. She's gonna now read it without making any errors. No me gustarían en un caserón, no me gustarían con un ratón, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues, no me gustan nada los huevos verdes con jamón, no me gusta nada Juan Ramón. Pues, ahorita ustedes lo escucharon. ¿Quién puede decirme sobre qué fue este libro? ¿Qué leo ahorita? Si pueden puchar el botón de prender micrófono y solo compartir. ¿Sobre qué estaba eso? Yo puedo. No, yo creo que mamá de Mario puede. Oh, mamá de Mario puede. El que no me gusta. ¿Sobre qué estaba? ¿Qué leo, Miss Lilina? Jamón. Sí. Jamón. ¿Y le gusta huevos con verdes con jamón o no? No. No le gustan. Verdes. Yeah, Eric. Muy bien, Eric. Sí, no le gustan huevos verdes con jamón. Gracias. Pues. Yeah, he does not like green eggs and ham. So, perdón un momentito. Sí, por eso nos ayuda cuando estamos leyendo en voz alta, con expresión, con entendiendo qué pasa. Después podemos entender el libro mejor, tener better comprensión. ¿Comprensión, Miss Pineda? Comprehensión, yeah. Sí. Let me unpin myself. So that's how you guys will read with your child, that they are going to go ahead and read it in their head. And then you're going to make sure that they're comprehending about what they're reading so that you know that they understand what they read. And they were just like saying, going through it like easy. Yes, so here's some questions you can ask your child to make sure they understand what they're reading.
Ok, aquí hay unas preguntas que le puedes preguntar a su hijo o a su hija por si ellos están entendiendo el libro. Can you tell me what you read? ¿Puedes decirme lo que leíste? What was this page or sentence all about? ¿De qué se trata esta página o oración? Thank you, Miss Elena. What words helped you understand that? ¿Qué palabras te ayudaron a entender eso? So, for example, in the paragraph I just read, it was about a guy who said, I don't like it. I don't like them at all. So you can ask, how do you know he didn't like it? Ujú. Pues algo que ella leyó en ese libro era que el hombre no le gustaba el jamón con huevos. Pues una pregunta que le puede decir es, ¿cómo lo sabes? Sí, es una pregunta muy importante siempre. Sí, ¿cómo lo sabes? Oh, ellos lo entienden en kinder, ellos lo conocen muy bien en matemáticas. Dos ¿Cómo lo partes, sabes? ¿cómo lo sabes? Right. So that's a very important question to always ask. How do you know? How do you know? Whatever it is, ask them, how do you know? Because you want to know what they're thinking about. How do they understand it? What is their Yes. thinking about? Es importante de preguntar a su hijo o a su hija cómo lo sabes para saber si ellos lo entienden. Y también una cosa que yo quiero añadir es que cuando le preguntas cómo lo sabes, puede ser algo simple. Por ejemplo, mi celular es rosado. ¿Cómo lo sabes? Porque lo veo. Puede ser Sí. algo simple. Sí, o en el libro, por ejemplo, si alguien puede preguntar, ¿cómo se siente este personaje? Oh, es enojado. ¿Cómo lo sabes que es enojado? Oh, porque escuché una palabra que estaba haciendo con su dedo en el dibujo o que dijo que eso no me gusta. So another example will be like if you see that the character in the story, he's angry. So the kid would be like, oh yeah, this character's angry. And then you could be asking them, how do you know? And then the kid will tell you, oh, it's because I heard the word angry. I saw that he was pointing at the finger very like angrily, you know? So the final step is to read aloud. So what I did right now, since I have read in my head first and understood, then I can read aloud without any errors with expression and quickly. And if your child takes your time, that's okay. Sometimes it takes 2 or 3 times to reread it to really get really good at reading. Ujú. Pues como nosotros dijimos que primero ellos van a susurrar, después decirlo en la cabeza y después ellos lo van a usar su dedo para saber dónde ellos están y hacer una imagen en su mente y van a tomar práctica. Está bien si no lo hacen la primera vez, toma un poco de práctica y haga preguntas para ver si ellos entienden. Pues lo mismo. Okay, so this is supposed to be our practice, but I don't know. What do you think, Miss Lopez? Sorry, Miss Pineda, what do you think? We could just skip it. Okay. So right now is your practice time at home with your children, and you don't have to do it while you're with us on Zoom. So that's our tip. First, your child will read inside their head, then picture what they're reading, then they can tell you what they're reading about, and then go back, and now you can read it out loud. Pues aquí son los consejos. Primero, leer dentro de tu cabeza, imagina la acción mientras que lees y después van a hacer preguntas, hablar sobre lo que leíste y después volverte a leerlo en su voz alta. Y es todo. ¿Algunas preguntas que tienen ustedes? Se puede quitar el del mudo y puedes hablar con nosotras. Estamos aquí todo el día. Hola, Isabela. Hola, Isabela. Okay, pues no creo que hay algunas preguntas. I don't think there's any questions, right? So that's okay. Right now we're going to be finishing because it is a really short session.
because we don't want to take your time, and we also have a celebration at school today. Oh, we would like to take attendance just to see who came today. Oh, yes, so we have Mario, Isabella, I see Kaylee's mom, Sandy Mendoza. Do you know who that is, Miss Peña? No, I do not know who Sandy is. Si se llama Sandy Mendoza, si pueden prender su micrófono y decir cómo se llama su hijo, porque... Samara, ok, perfecto, gracias. Ok. Eric. Y Eric, sí, 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 gracias. Sí, muchas gracias. Y esta sesión está recordada. Sí, por eso, si no estaban aquí desde el inicio, no se preocupe, lo vamos a poner este video en los mensajes, lo vamos a mandar como siempre. And if you just came in, that's totally okay. We were recording this session just in case you didn't make it on time. We gave up some good hints, some good tricks. So go ahead and take another look at it when you get the chance. All right. Thank you, everybody, for coming. I hope you have a wonderful evening. All right, muchas Bye. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dígale buenas noches. Despida. Feliz noche.